¿Te ha pasado que dices algo sin pensarlo, y de pronto te das cuenta de que no era tan casual como creías? A Esteban le pasó en medio de una discusión normal en el hospital, pero lo que soltó no era solo una opinión. Fue algo que llevaba tiempo evitando, y alguien más lo notó antes que él. Y unos días después, recibió un mensaje tan simple, que parecía no decir nada, pero cambió la forma en la que empezó a verse a sí mismo. Esteban volvió a lo suyo casi como si nada hubiera pasado, retomando ese ritmo que conocía de memoria, ese donde todo parecía tener un lugar claro. Caminaba por los pasillos del hospital con la misma soltura de siempre, saludando por su nombre a quienes encontraba, haciendo comentarios ligeros que arrancaban sonrisas incluso en los turnos más pesados. Había algo en su forma de estar que tranquilizaba a los demás, como si nada fuera tan grave mientras él estuviera cerca. Era de esos que saben leer el ambiente sin que nadie tenga que decir nada. Sabía cuándo hacer una broma, cuándo quedarse en silencio, cuándo tocar el hombro de alguien sin incomodar. Y lo hacía bien. También, que nadie parecía preguntarse demasiado por él. Porque cuando alguien lo hacía, aunque fuera por simple cortesía, Esteban tenía respuestas listas. Breves, suficientes, correctas. Todo bien, todo tranquilo, lo de siempre. Nunca había una pausa incómoda. Nunca una frase que se quedara a medio camino. Era como si hubiera aprendido a cerrar cualquier puerta antes de que alguien siquiera intentara abrirla. A veces ni él mismo se daba cuenta de cuánto evitaba. Solo seguía, resolviendo lo que tenía delante, concentrado en los otros, en lo urgente, en lo que sí podía manejar. Y mientras tanto, lo suyo quedaba en un lugar donde no hacía ruido, o al menos eso parecía. Al salir del turno, el contraste era sutil pero constante. En casa, el silencio no era incómodo a simple vista, pero tampoco era natural. Las conversaciones con su esposa habían ido reduciéndose a lo necesario, a lo práctico. Preguntas cortas, respuestas aún más cortas. Todo funcionaba, pero nada se sentía cercano. No había peleas. No había reproches abiertos. Solo esa sensación difícil de explicar, como si ambos compartieran el mismo espacio sin realmente encontrarse. Y lo más extraño era que ninguno parecía dispuesto a señalarlo. Esteban lo notaba, claro que lo notaba. Pero siempre encontraba una forma de postergarlo. Pensaba que no era el momento, que ya se acomodaría, que tal vez estaba exagerando. Y así, día tras día, lo importante iba quedando fuera de la conversación. En el hospital, en cambio, todo seguía moviéndose. Una tarde, en medio de un turno particularmente cargado, una situación menor empezó a tensarse más de lo esperado. Nada grave, nada fuera de lo común. Un desacuerdo sobre un procedimiento, una corrección que no cayó bien, una reacción que no encajaba del todo con lo que se esperaba. Esteban intervino como siempre, intentando bajar el tono, ordenar las cosas, devolver todo a su lugar. Pero algo en la forma en que lo hizo fue distinto. No fue evidente para todos, pero sí suficiente para que alguien lo notara. No fue una frase en particular. Fue el peso que tenía. La forma en que salió. Como si, por un segundo, hubiera hablado desde otro lugar. Y aunque él siguió adelante, como si nada hubiera pasado, esa sensación no terminó de irse. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no reaccionó como de costumbre. No se rió, no cambió de tema, no dejó pasar el momento. Solo lo miró distinto. Y Esteban, aunque intentó ignorarlo, sintió que algo ya no estaba tan bajo control como creía. Durante los días siguientes, Esteban hizo lo que mejor sabía hacer, seguir adelante como si todo estuviera en orden. Volvió a sus turnos, a su ritmo, a esa forma de estar que le permitía moverse sin fricciones. Pero algo, apenas perceptible, ya no encajaba del todo.
No era el trabajo. No eran las tareas ni el cansancio. Era esa sensación de que alguien lo estaba viendo distinto. No de forma evidente, no con preguntas directas, sino con una atención que antes no estaba ahí. Una compañera con la que había compartido turnos durante años ahora parecía detenerse un poco más cuando él hablaba, como si buscara algo entre sus palabras. Como si lo que había pasado aquel día no hubiera sido tan insignificante como él quería creer. Esteban intentó restarle importancia. Se dijo que estaba exagerando, que era solo una impresión pasajera. Pero esa mirada volvía, en momentos inesperados, y lo obligaba a estar más atento de lo habitual. A medir un poco más lo que decía. A cuidarse, aunque no supiera exactamente de qué. Eso lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Un par de días después, en medio de una tarde tranquila fuera del hospital, el teléfono vibró sin mayor aviso. Esteban lo miró sin apuro, como quien espera cualquier cosa rutinaria. Pero el nombre que apareció no era parte de su presente habitual. Se quedó quieto unos segundos antes de abrir el mensaje. Era breve. Tan breve que, en otro momento, habría pasado desapercibido. No había reproches, no había explicaciones, ni siquiera una intención clara. Solo una frase que, por sí sola, no decía demasiado, pero que en él provocó algo que no esperaba. No fue el contenido, fue lo que se activó detrás. Algo que creía cerrado, o al menos lo suficientemente lejos como para no incomodar, volvió con una claridad que no le gustó. No como un recuerdo puntual, sino como una sensación conocida, antigua, difícil de ubicar con precisión, pero imposible de ignorar. Guardó el teléfono sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería abrir algo que llevaba demasiado tiempo manteniendo en silencio. A partir de ese momento, pequeñas cosas empezaron a cambiar. En el trabajo, comenzó a distraerse más de lo habitual. No al punto de cometer errores, pero sí lo suficiente como para notar que ya no estaba tan presente como antes. A veces se quedaba unos segundos más de la cuenta en una tarea simple, como si necesitara volver a enfocarse. Otras veces, una conversación cualquiera lo dejaba pensando más de lo necesario. Y lo peor era que no siempre sabía por qué. Había momentos en los que algo se le venía a la mente sin aviso, como una escena mal cerrada, como una idea que nunca terminó de procesar. No eran recuerdos completos, ni situaciones claras. Eran fragmentos. Sensaciones. Decisiones que en su momento parecieron correctas y que ahora empezaban a sentirse, al menos, cuestionables. Intentaba ignorarlo. Volvía a lo suyo. Se decía que no tenía sentido remover cosas que ya habían pasado. Pero cada intento de dejarlo atrás parecía hacerlo un poco más presente. En casa, ese cambio empezó a notarse de otra forma. No hubo una discusión, ni un momento puntual que marcara la diferencia. Fue más bien una acumulación de pequeños gestos. Respuestas más cortas, silencios más largos, miradas que evitaban encontrarse. Su esposa seguía con su rutina, como siempre, pero había algo en su forma de moverse, en la manera en que respondía, que dejaba ver un cansancio que antes Esteban no había querido ver. No era nuevo, pero ahora era más difícil de ignorar. Una noche, mientras compartían el mismo espacio sin realmente interactuar, Esteban tuvo la sensación incómoda de estar observando algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo, solo que recién ahora se estaba permitiendo notarlo. Y eso le generó una inquietud distinta. No era solo el mensaje. No era solo lo que había pasado en el trabajo. Era la suma de todo lo que había ido dejando sin resolver, acumulándose en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a sospechar que no se trataba de un momento aislado. Que tal vez había algo más profundo que había estado evitando mirar. Y aunque todavía no sabía exactamente qué era, ya no le resultaba tan fácil hacer como si no estuviera ahí.
Con el paso de los días, lo que antes podía disimular con facilidad empezó a notarse incluso en los detalles más simples. Esteban seguía cumpliendo con su trabajo, seguía moviéndose con la misma eficiencia, pero ya no lo hacía con la misma naturalidad. Había momentos en los que se quedaba en silencio más de lo habitual, como si necesitara un segundo extra para volver a ubicarse en el presente. No era evidente para todos, pero él lo sentía con claridad. Algo en su forma de estar había cambiado, y no sabía exactamente cuándo había empezado. Al principio intentó convencerse de que era pasajero, que el cansancio, los turnos largos o el simple desgaste podían explicar esa sensación de desconexión. Pero mientras más intentaba normalizarlo, más evidente se volvía que no se trataba de algo nuevo, sino de algo que llevaba tiempo acumulándose. El mensaje seguía ahí, sin respuesta. No lo había vuelto a abrir, pero tampoco lo había olvidado. Era como si no hiciera falta releerlo para que siguiera presente. Había activado algo que no dependía del contenido, sino de lo que representaba. Y eso era lo que más le incomodaba, porque poco a poco empezó a darse cuenta de que no se trataba de un hecho aislado. No era solo esa persona, ni ese momento específico. Era la forma en que había ido dejando cosas sin cerrar, sin decir, sin mirar demasiado de cerca. Empezó a notar patrones que antes le parecían normales. Conversaciones que cambiaba de tema sin pensarlo. Momentos en los que alguien intentaba acercarse un poco más y él respondía con algo ligero, suficiente para no incomodar, pero también suficiente para no profundizar. Decisiones que había postergado con excusas razonables, pero que en el fondo evitaban enfrentar algo más grande. No era algo puntual. Era una forma de estar. Y lo más difícil de aceptar era que no siempre lo había hecho por miedo evidente. A veces simplemente le parecía más fácil. Más práctico. Como si evitar ciertas cosas fuera una manera de mantener todo en equilibrio. Pero ese equilibrio ahora empezaba a sentirse frágil. Hubo una tarde, saliendo del hospital, en la que se quedó unos minutos más de lo habitual antes de irse. No tenía una razón clara. Solo necesitaba detenerse. El movimiento constante ya no le alcanzaba para no pensar. Ahí fue cuando algunos recuerdos empezaron a aparecer con más fuerza. No como escenas completas, sino como fragmentos que se conectaban entre sí. Decisiones que en su momento tomó sin detenerse demasiado. Conversaciones que quedaron a medias. Momentos en los que eligió callar cuando podría haber dicho algo distinto. No había un solo punto que explicara todo. Era más bien una acumulación silenciosa. Y en medio de eso, el mensaje empezó a cobrar otro sentido. No porque dijera algo nuevo, sino porque lo obligaba a mirar hacia atrás de una manera que había evitado durante años. Como si le estuviera señalando algo que siempre estuvo ahí, pero que él decidió no cuestionar. Eso le generaba una incomodidad difícil de sostener. Porque por momentos sentía que entendía lo que le pasaba, pero no sabía qué hacer con eso. En casa, esa tensión interna empezó a reflejarse de forma más clara. No en discusiones abiertas, sino en la distancia que ya no podía ignorar. Su esposa seguía ahí, compartiendo el mismo espacio, las mismas rutinas, pero cada vez había menos conexión real. Había noches en las que el silencio se hacía más evidente que nunca. No porque fuera incómodo en sí, sino porque estaba lleno de cosas no dichas. Y Esteban empezaba a notar que no era solo una etapa, ni algo pasajero. Era el resultado de muchas pequeñas decisiones que, sumadas, habían ido creando esa distancia. Por momentos pensaba en decir algo. En romper ese silencio de alguna manera. Pero no sabía por dónde empezar. Y esa duda lo detenía antes de intentarlo. Se daba cuenta de que quería cambiar algo, pero no sabía exactamente cómo. Y esa sensación de no saber, de no tener claro qué hacer con todo lo que empezaba a entender,
le generaba una especie de cansancio distinto. Uno que no venía del trabajo, ni de la rutina, sino de tener que enfrentarse, por primera vez en mucho tiempo, a algo que ya no podía seguir dejando de lado. Y aunque todavía no había tomado ninguna decisión concreta, algo en él ya había empezado a moverse de forma irreversible. La tensión que había venido acumulándose terminó encontrando un punto donde ya no podía seguir diluyéndose en lo cotidiano. No fue algo dramático a simple vista, ni una escena que cualquiera hubiera identificado como decisiva. Fue, más bien, una situación concreta, breve, pero lo suficientemente clara como para dejarlo sin esa salida fácil que había usado tantas veces. Ocurrió en el hospital, en medio de una jornada que había empezado como cualquier otra. Esteban estaba acompañando a una persona en un momento delicado, uno de esos en los que suele encontrar las palabras justas sin pensarlo demasiado. Pero esa vez, algo cambió. Se escuchó a sí mismo decir algo que, en otro contexto, habría sonado correcto. Cercano. Incluso reconfortante. Pero mientras lo decía, sintió una incomodidad inmediata, como si esas palabras no le pertenecieran del todo. Como si estuviera repitiendo algo que sabía decir, pero que ya no podía sostener con la misma convicción. Y por primera vez, no pudo seguir. Se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual, sintiendo una especie de vacío que no tenía que ver con la situación de la otra persona, sino con él mismo. Como si, de pronto, se hubiera quedado sin el recurso que siempre lo había ayudado a mantenerse en control. Ese instante, pequeño en apariencia, fue suficiente para romper algo. Porque al salir de ahí, ya no pudo volver a lo de antes. No era solo el cansancio, ni la acumulación de los últimos días. Era la sensación clara de que había estado funcionando en automático, sosteniendo una forma de ser que evitaba mirar lo que realmente pasaba dentro de él. Y esa idea empezó a ordenarse con una claridad incómoda. No era el pasado lo que lo tenía así. No era ese mensaje, ni esa persona, ni lo que había ocurrido años atrás. Era la forma en que él había elegido convivir con todo eso. La forma en que lo había dejado sin revisar, sin cuestionar, sin permitirle cambiar. Se dio cuenta de que había construido una versión de sí mismo que funcionaba, pero que no era del todo honesta. Que había aprendido a estar para otros con una facilidad que no tenía cuando se trataba de enfrentarse a lo propio. Y en ese momento, algo terminó de encajar. Durante mucho tiempo había pensado que lo mejor era no tocar ciertas cosas. Que había decisiones que era mejor dejar como estaban, sin revisarlas demasiado. Que lo importante era seguir adelante sin remover lo que ya no tenía solución. Pero lo que nunca había considerado era el costo de esa decisión. Porque ese seguir adelante no había sido tan limpio como creía. Había dejado cosas a medio decir, relaciones a medio sostener, momentos que se fueron apagando sin que él hiciera demasiado por evitarlo. Y todo eso no había desaparecido, solo se había acumulado en silencio. Esa comprensión no llegó como un alivio. Llegó como un golpe lento, difícil de esquivar. Se dio cuenta de que no había sido solo una situación puntual con su esposa, ni una etapa pasajera en su relación. Era una distancia que él también había construido, cada vez que decidió no decir algo, cada vez que eligió lo más fácil en lugar de lo necesario. Y lo más incómodo fue entender que no se trataba de corregir lo que ya había pasado. Eso ya no podía cambiarlo. Pero sí podía mirar de otra forma todo lo que había dado por cerrado. Podía dejar de justificarlo. Podía dejar de esconderse detrás de la idea de que ya no tenía sentido hablar de eso. Por primera vez, no estaba pensando en lo que había hecho o dejado de hacer, sino en cómo había vivido después de eso. Y esa diferencia lo descolocó más de lo que esperaba. Porque ya no tenía una excusa clara para seguir igual. La idea de hacer algo distinto empezó a aparecer, todavía sin forma concreta,
pero con una fuerza que no había sentido antes. No como una obligación, ni como una reacción impulsiva, sino como una necesidad. No cambiar lo que ocurrió. No arreglarlo todo. Sino dejar de sostener ese silencio que, hasta ahora, le había servido para no enfrentar nada. Y aunque no sabía exactamente cómo hacerlo, ni qué iba a implicar, algo en él ya había tomado una dirección distinta. Una que, esta vez, no parecía tan fácil de ignorar. Esa noche no fue distinta en lo exterior. La casa seguía en silencio, las rutinas estaban en su lugar, y todo parecía mantenerse igual que siempre. Pero para Esteban, algo ya no encajaba como antes. Se sentó sin apuro, sintiendo ese peso que había venido evitando durante tanto tiempo. No era una urgencia ni una presión externa. Era más bien una certeza tranquila, incómoda, pero clara. Sabía que podía seguir como hasta ahora, sosteniendo ese equilibrio que no terminaba de ser real, o podía hacer algo distinto, aunque no supiera exactamente qué iba a provocar. Por primera vez en mucho tiempo, no buscó la forma más fácil de pasar el momento. No intentó distraerse ni dejarlo para después. Tampoco tenía un discurso preparado, ni una forma ordenada de decir lo que llevaba dentro. Solo sabía que ya no quería seguir callando. Hablar no le daba seguridad. No le garantizaba que algo fuera a mejorar. De hecho, había una parte de él que sabía que probablemente muchas cosas no se iban a arreglar. Que había silencios que llegaron demasiado lejos, decisiones que ya habían tenido consecuencias, distancias que no se recuperan solo con una conversación. Y aún así, eligió hacerlo. No desde la certeza, sino desde la honestidad. Las palabras no salieron perfectas. No tenían estructura ni claridad absoluta. Pero eran suyas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba respondiendo como alguien que sabe qué decir, sino como alguien que está dispuesto a mostrarse sin ese filtro que lo protegía de todo. Y aunque no hubo un cambio inmediato, algo sí fue distinto. No en lo que pasó afuera, sino en lo que dejó de pasar dentro de él. Porque hablar no solucionó el pasado. No borró lo que ya había ocurrido, pero sí cambió la forma en que Esteban estaba parado frente a eso. Ya no estaba escondiéndose detrás de lo que no podía cambiar. Estaba empezando, por fin, a hacerse cargo de cómo quería vivir con eso. Y en ese proceso, entendió algo que nunca se había permitido considerar del todo. Que no siempre se trata de recuperar lo que se perdió, sino de dejar de vivir como si no importara haberlo perdido. Días después, en medio de una de esas pausas que antes llenaba con cualquier cosa, se encontró leyendo unas líneas que alguien había dejado olvidadas en el hospital. No buscaba nada en particular, pero hubo algo en esas palabras que lo hizo quedarse. Hablaban de alguien que no se alejaba cuando uno calla, sino que espera, incluso ahí, donde uno decide no mirar. Esteban no tuvo una reacción inmediata. No hubo una emoción intensa ni una revelación repentina. Solo una sensación distinta, más tranquila. Como si, incluso en todo ese tiempo en el que eligió evitar, no hubiera estado tan solo como pensaba. Y por primera vez, esa idea no le generó incomodidad. Le dio paz. Porque aunque había llegado tarde para muchas cosas, no había llegado tarde para empezar a vivir de otra manera. Y en ese pequeño comienzo, silencioso pero real, descubrió que Cristo ya había estado ahí, incluso cuando él todavía no sabía cómo hablar. A veces no es que no sepamos qué decir, es que nos acostumbramos demasiado a no hacerlo. Y cuando por fin nos damos cuenta, ya hay cosas que no vuelven igual, pero eso no significa que todo esté perdido. Si esta historia te hizo pensar en algo que has estado evitando, tal vez hoy sea un buen momento para no dejarlo pasar otra vez. ¿Hay algo que sabes que deberías decir, pero sigues postergando? Gracias por quedarte hasta el final.
Si quieres, puedes seguir con otra historia del canal, a veces una sola no alcanza para entender todo lo que llevamos dentro.